Revelador, dos niñas suplicaron tras lavar 300 platos. ¿Qué descubrió su increíble padre millonario? La cocina del restaurante de Miguel era un torbellino de platos apilados, salsa de tomate en los bordes y olor a café recién hecho. Sofía y Valentina, las dos hermanas, tomaban turnos para frotar una y otra vez la loza, sumergidas en un mundo de espuma y burbujas, envueltas en risas nerviosas que ocultaban sus temores. Era un ritual que seguía a un día agotador, pero esa noche había algo en el aire que las hacía sentir más inquietas. La voz de su padre resonaba en sus pensamientos: el trabajo dignifica. Pero, ¿hasta dónde las llevaría esa dignidad? Sofía soñaba con ser artista, visualizando acuarelas deslizándose por un lienzo, colores vibrantes que representaban un mundo diferente. Valentina, por otro lado, quería ser ingeniera, construir puentes entre sueños y realidades, pero la presión del sacrificio de su padre la hacía dudar. ¿Qué pasará si no somos lo que él espera?, preguntó Valentina con un nudo en la garganta. La angustia crecía como la espuma en sus manos, y una silenciosa necesidad de aprobación las atormentaba. Mientras el agua caliente resbalaba entre sus dedos, la tensión se volvía palpable, hasta que Miguel apareció, exhausto, sus ojos oscuros como la noche. Las miradas se cruzaron y, por un instante, el ruido de lavavajillas se desvaneció. Sofía vio el orgullo en el rostro de su padre, pero también percibió el peso de sus expectativas sobre sus hombros. ¿Y si no puedo ser la artista que sueña?, pensaba, sintiendo un vacío en su estómago. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación de Miguel llegó como un torrente, una tira de tierra en Colombia que había pertenecido a su familia por generaciones. Algo en sus palabras resonó con las ansias de las hermanas, era un legado que podría cambiarlo todo. ¿Y si eso significa que tendremos que dejar nuestros sueños atrás?, musitó Sofía, su corazón palpitando de miedo y desilusión. La tierra, un símbolo de esperanza o una trampa que las ataría a decisiones que nunca tomaron. La conversación se tornó una tormenta emocional, el deber familiar chocando contra sus aspiraciones individuales. Valentina comenzó a ver en la tierra una oportunidad: podríamos construir algo. Su voz se apagó al ver la expresión en el rostro de Sofía, quien se sentía atrapada entre su pasión por el arte y la inminente presión de heredar un futuro del cual no estaba segura. El aire se volvió espeso, sus corazones latiendo más rápido, y en medio de la indecisión, las palabras salieron con rabia. ¿Por qué no nos dijiste antes sobre la tierra, papá?, gritó Sofía, la angustia visible en su rostro. La culpa y el amor que sentía por su padre la abrumaron. Miguel, herido y preocupado, guardó silencio, atrapado entre el deseo de proteger a sus hijas y la realidad que las amenazaba. El agua seguía corriendo, pero ya no eran risas lo que resonaba en la cocina, sino un eco profundo de interrogantes sin respuesta. ¿Sus sueños personales podían coexistir con el legado familiar? La noche avanzaba, y las decisiones que tomarían se cernían sobre ellas, como sombras de un futuro incierto. La lluvia golpeaba los ventanales, reflejando la tormenta que hervía en sus corazones. ¿Seguirían sus sueños, o se dejarían llevar por un destino que las ataba? La pregunta, un océano de angustia, quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras el final de la jornada se cerraba sobre ellas. La mañana siguiente, el sol decoraba la cocina con una luz amarillenta que apenas iluminaba los rostros tensos de las hermanas. Sofía,
con su mente aún enredada entre las capas de dudas y anhelos, miraba los platos limpios apilados en la mesa. Había un vacío inquietante en su interior, el ruido del agua corriente ya no era un refugio, sino un recordatorio de una decisión que se acercaba rápidamente. Valentina, que había decidido que su voz debía ser escuchada, propuso un plan. Podemos visitar la tierra, evaluar qué podemos hacer con ella, sugirió, su tono firme pero lleno de esperanza. Sofía, aunque temerosa, se sintió atraída por la idea. Era un paso hacia el futuro, un intento de reivindicación de sus propias aspiraciones. ¿Podría la tierra ser el lienzo en el que ambas pintaran su propio destino? Mientras caminaban hacia el parque cercano, sus corazones latían al unísono, aún marcados por la tensión de la noche anterior. El aire fresco parecía pesar con expectativas. Valentina estaba decidida a aprovechar la herencia, mientras que Sofía se debatía entre la necesidad de ser fiel a su pasión y las consideraciones prácticas de una vida centrada en la familia. La realidad de la tierra se presentaba ante ellas como un desafío que no podían ignorar. Esa tarde, al llegar al paisaje que había pertenecido a su familia, el lugar parecía vibrar con posibilidades. La vista de las extensiones verdes contrastaba con sus sueños individuales. En ese espacio, donde su padre había diseñado una vida llena de esfuerzo, tenían la oportunidad de crear algo nuevo. Pero el temor de rendirse a las expectativas de Miguel pesaba un poco en el alma de Sofía. Observando la tierra, Valentina comenzó a hacer planes. Podríamos dividirlo, parte para cultivo y parte para un espacio de arte para ti, sugirió, con una chispa en sus ojos. Las palabras resonaron como una revelación en la mente de Sofía. Podía ver su arte fusionándose con la naturaleza. Pero también era capaz de sentir la presión de las decisiones en las que trabajarían juntas, a pesar de sus diferencias. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar para integrar sus sueños en una única realidad? Mientras Valentina mediaba con entusiasmo sobre las posibilidades, Sofía sintió la presión de su propia voz interior. ¿Estaba dispuesta a comprometer su arte por el deseo de hacer feliz a su hermana y a su padre? La lucha entre su deseo de libertad creativa y la responsabilidad hacia su familia se intensificaba. La siguiente semana, las hermanas decidieron presentar su idea a Miguel. Al verlo sentado en la mesa, con la mirada profunda que se tornaba en su mente de empresario, un torrente de emociones atravesó a Sofía. Simultáneamente, la expectativa y el miedo parecían alzarse en la habitación. La conversación de la semana anterior parecía aún más lejana, como un eco difuso. «Papá, tenemos una propuesta», comenzó Valentina, su voz segura aún tambaleándose por dentro. Sofía retrocedió por un momento y se preguntó si realmente podía hablar. Había un riesgo. Pero al ver la esperanza en los ojos de su hermana, decidió que era el momento. «Quiero utilizar la tierra para un espacio de arte», pronunció finalmente, sintiendo el peso de su declaración. Sus palabras quedaron flotando, mientras Miguel la miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Las expectativas de su padre, que hasta ahora fueron inamovibles con respecto a la riqueza material, ahora se desdibujaban frente al deseo de su hija de expresar su talento. Pero comenzó Miguel, su mirada cambiante como si intentara entender el nuevo camino que Sofía soñaba. El aire se volvió tenso mientras la realidad de una nueva dirección se alzaba entre ellos. La pregunta que flotaba, y que Sofía sabía debía afrontar, era, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo por tus sueños? La sombra de la respuesta se deslizaba por la habitación, un eco de la lucha interna que viviría Sofía. El momento de la verdad había llegado. Sofía observó la expresión de su padre, buscando una señal en su rostro que le diera un atisbo de aprobación o desaprobación. El silencio se extendió, casi palpable en el aire cargado de dudas, mientras Miguel procesaba lo que acababa de escuchar. Sofía retenía la respiración, un péndulo de esperanza y miedo balanceándose en su pecho. Fue entonces cuando decidió dar un paso más, adentrándose en su propio abismo.
Papá, continuó, su voz adquiriendo una firmeza que no sabía que poseía. No se trata solo de mí. Esta tierra es un legado, y creo que podemos honrarlo creando algo que nos represente a las dos. Un espacio donde pueda surgir el arte y la vida en comunidad. Sus palabras fluyeron como un río que finalmente había hallado su cauce. En ese inesperado momento, comprendió que estaba forjando un nuevo yo, uno que abrazaba su creatividad sin temor. Miguel parecía vislumbrar la pasión en los ojos de su hija. A pesar de su confusión, el cambio en su expresión le hizo sentir que, tal vez, todo no estuvo en vano. ¿Y qué tipo de arte piensas hacer? Su padre finalmente rompió el silencio, como si una parte de su resistencia hubiera comenzado a desvanecerse. Quiero crear un espacio abierto, un taller donde la gente pueda venir a aprender, a descubrir su propia creatividad. Pintura, escultura, lo que sea, como esas tardes en las que me enseñabas a construir cosas, pero en esta ocasión, sería para todos. Nunca antes se había imaginado hablando con tanto fervor sobre su sueño. Cada sílaba estaba impregnada de una convicción renovada que parecía ir en contra de la tradición familiar. La mirada de Miguel se tornó contemplativa, pero Sofía sentía que el escepticismo aún flotaba en el aire. Su historia de vida no había estado marcada por el arte, sino por el pragmatismo y la búsqueda de éxito. Sin embargo, no podía permitirse quedarse a esperar su aprobación. Esta vez, se negaría a ceder. Mientras su padre reflexionaba, Sofía se dio cuenta de que debía prepararse para la embestida que podría llegar. Sigilosamente, en su mente, comenzó a construir argumentos estratégicos que apoyaran su visión, el valor de la creatividad, el impacto en la comunidad, la terapia que el arte proporcionaba. Este último pensamiento resonó personalmente, había sido su refugio en momentos de crisis. La conversación probablemente se tornaría complicada. Sofía, sin embargo, entendía que en este punto no solo deseaba defender su proyecto, sino mostrarse capaz, fuerte y, sobre todo, libre. Certeramente se repetía, en un monólogo interno, que había llegado el momento de defender lo que le pertenecía. Cuando las palabras brotaron de los labios de Miguel, su tono no era el que ella había anticipado. No estoy seguro de que eso sea viable. La tierra tiene otros propósitos. Y te arriesgas a perder tiempo valioso que podrías invertir en algo más, productivo. El comentario la atravesó como un puñal. Sintió el retroceso de su voz interior, esa que le susurraba que la creatividad no era un lujo, sino una necesidad. ¿Tenía que ceder nuevamente a las expectativas ajenas? Su determinación se tornó bravía. Papá, no quiero vivir atrapada en expectativas que no son mías. No quiero ser solo la hija del dueño de la tierra, quiero ser Sofía, la artista. No me voy a rendir por lo que otros piensan que debería hacer. Las palabras escaparon de ella, resolutas y alimentadas por el fuego de su deseo. Miguel la miró con magnitud, el asombro dibujándose en su rostro, pero también una sombra de preocupación. La tensión creció, como el sonido de un tambor marcando un ritmo en el ámbito familiar. Sofía sabía que había cruzado un umbral que ya no tenían vuelta atrás. El reloj marcaba el tiempo, y con cada segundo el riesgo de perder algo importante se hacía más real. Estaba a punto de enfrentarse a la mayor lucha de su vida, la confrontación entre ser la hija obediente, o convertirse en la mujer que realmente deseaba ser. Entonces, en medio de esa batalla verbal que apenas comenzaba, Sofía sintió que esa lucha apenas despuntaba. La pregunta que corría por su mente era clara: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su libertad creativa, y quién estaría dispuesto a apoyarla en ese viaje? La respuesta, aunque incierta, la empujaba a seguir adelante. Era hora de escudriñar en su propia historia, de lidiar con las confrontaciones que su deseo de ser artista traería. La noche apenas comenzaba, y Sofía lo sabía, el desafío estaba ante ella y, tal vez, sus decisiones podrían cambiarlo todo.
Sofía se encontró al borde de un abismo que ya no se sentía ajeno. La decisión de perseguir su pasión había activado un torbellino de emociones que nunca antes había experimentado. Se sentó en su habitación, rodeada de sus lienzos y pinceles, como un guerrero preparándose para la batalla. Esa noche, la luz de su lámpara resaltaba las formas inacabadas en la tela, haciéndolas parecer un reflejo de sus pensamientos caóticos. Podía sentir el eco de las palabras de su padre resonando en su interior: la tierra tiene otros propósitos. Con cada repetición, ese eco se transformaba en un desafío. Sofía se preguntaba si realmente había suficiente espacio en su mundo para el arte, o si éste era visto únicamente como un capricho. La lucha se centraba ahora en definir su propósito, en entender si estaba dispuesta a sacrificar la estabilidad que su familia había construido. Mientras luchaba con estos dilemas internos, decidió que no podía simplemente esperar a que alguien más creyera en su visión. La creación de su taller significaba algo más que un espacio físico, representaba un refugio que podía ofrecer a otros lo que el arte le había dado a ella. Con cada golpe de pincel, cada trazo de lápiz, había sentido una libertad que difícilmente podía expresar con palabras. Sofía sabía que ese espacio debía construirse, no solo por ella, sino por quienes también anhelaban ser escuchados a través del arte. De esta forma, ideó un plan. Aquello que había comenzado como un sueño se iba convirtiendo en una estrategia pragmática. A la mañana siguiente, con la cabeza llena de ideas y el corazón palpitante de determinación, convocaría a algunos amigos de su juventud. Ellos, como ella, habían experimentado momentos de creatividad reprimida, y la chispa de su interés podría ser el inicio de algo más grande. Les escribiría a cada uno, explicando su visión. No soy solo la hija del dueño de la tierra, se repetía. Soy Sofía, una artista en busca de su camino. La respuesta de sus amigos no tardó en llegar. Uno a uno, mostraron curiosidad, y poco a poco un pequeño grupo se formó. Cada respuesta positiva parecía sacudir el peso de sus inseguridades, algo dentro de ella empezaba a creer realmente en su sueño. Sofía reconoció que la fuerza de la comunidad, aunque no la que su padre imaginaba, podría impulsarlos a tomar decisiones audaces. Estos amigos se convertirían en el primer eslabón de su obra. Sin embargo, la realidad no era sencilla. Tendría que enfrentar el rechazo familiar, la desaprobación de su padre aún resonando. En sus momentos de duda, sabía que sería fácil rendirse y optar por la seguridad que la vida convencional le ofrecía. Pero cada vez que colocaba un pincel contra el lienzo, visualizaba su taller, vibrante con la energía de la creación. Incluso planificó una reunión con Miguel. Necesitaba abrir un diálogo, exponer su plan en términos que él entendiera, el valor que podría traer a su legado familiar. El arte no debía ser un enemigo del pragmatismo, era la vida misma manifestándose a través de la expresión. La noche antes del encuentro, se paseó por su cuarto, una tormenta de pensamientos invadiéndola. La pregunta no era únicamente cómo explicaría sus intenciones a su padre, sino cómo lograría que entendiera que el arte podía ser un camino hacia el éxito. Había que abrir la mente, eliminar prejuicios. Sofía se sentía como una exploradora enfrentando aguas inexploradas. Al cerrar los ojos, le llegó una visión vívida, un taller lleno de colores, risas y creaciones. Se prometió a sí misma que estaba dispuesta a luchar por ese futuro. Si tenía que enfrentarse a Miguel y asentar sus bases en su nueva realidad, estaba lista. El instante crucial estaba a la vuelta de la esquina, y con cada latido, la tensión continuaba acumulándose. La pregunta que presionaba en su mente se distinguía con claridad: ¿podría su padre comprender el verdadero valor del arte? La batalla estaba por comenzar, y el desenlace, incierto. Sofía despertó con el sonido del reloj resonando en su habitación, como si marcara la cuenta atrás para un evento trascendental.
Su estómago se revolvía, mientras el peso del encuentro con su padre se manifestaba en cada célula de su cuerpo. Se miró al espejo, notando cómo la presión emocional había dejado huellas en su rostro. Sin embargo, había algo nuevo en sus ojos, determinación. Preparó un brebaje de café fuerte y, a medida que el aroma llenaba el aire, recordó cada conversación con Miguel sobre la herencia familiar y las expectativas que él tenía de ella. Tenía que ser su propia abogada. Cada sorbo de café era un paso hacia la claridad. Necesitaba comunicar su visión con convicción, sin temer el desdén que podría recibir. Mientras tanto, a través de su mente se agolpaban recuerdos de su infancia. Sus risas en el jardín, las tardes de pintura y las charlas profundas sobre el futuro. En esos estímulos, no solo había arte, había la manifestación de sueños. ¿Cómo podía su padre, un hombre pragmático y rígido, ser capaz de comprender lo que llevaría al desarrollo no solo de ella, sino también de otros? Con el corazón palpitante, salió de casa. Cada paso hacia la oficina de su padre sentía como un eco retumbante en su interior, el miedo luchando contra la esperanza. Aún no sabía si el arte podía ser un camino que él aceptara, pero estaba dispuesta a presentar su propuesta con claridad. Habría que mostrarle que iba más allá de una simple inclinación hacia lo creativo, era el ingrediente esencial de lo que significaba ser humano. Al llegar al despacho, encontró a Miguel revisando documentos. Su mirada era dura, como si cada papel que tocaba estaba lleno de significados que solo él podía interpretar. Sofía tomó una inhalación profunda, el aire parecía atragantarse en su garganta. «Papá, debemos hablar», dijo, logrando reunir un poco más de coraje con cada sílaba. Él alzó la vista, y en su expresión inmediata había una mezcla de sorpresa e impaciencia, características familiares. «Sofía, estoy ocupado». «No puedes esperar». Sin embargo, ella ya había cruzado el umbral de su propio miedo. Se acercó, notando el marco de su escritorio, símbolo de autoridad, pero decidió no dejarse amedrentar por él. «No, no puedo esperar. He estado pensando sobre el arte y la vida que quiero construir. Quiero hablarte de mi taller», empezó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que cimentaba su firmeza. El rostro de Miguel empezó a tensarse, pero ella no se detuvo. El arte no es solo un pasatiempo. Es una forma de conectar, de sanar, de construir habilidades. Quiero compartir esto con otros. Mientras arrojaba su corazón a la mesa, sintió como la tensión aumentaba. Cada argumento elaborado trataba de tocar una parte de su padre que sabría entender, un lugar donde la legacy familiar y la pasión pudieran converger. Con imágenes vívidas en mente de todas las personas que podrían hallar su voz en un espacio así, luchaba por proyectar la posibilidad de una realidad donde ambos mundos coexistieran. Miguel, visiblemente incómodo, finalmente habló. «Sofía, nuestra familia siempre ha estado arraigada a esta tierra. Eso ha significado estabilidad». La frialdad de sus frases era ensordecedora, un recordatorio del pasado que la sujetaba con fuerza. Sofía se sintió despojada ante esas palabras. Pero al mirar a su padre no vio solo un hombre, sino su historia, su carga, su ancla. Un segundo de vulnerabilidad le otorgó el ímpetu para desafiar esas corrientes. «Pero, papá, ¿no crees que la verdadera estabilidad también puede encontrarse en perseguir nuestras pasiones? El arte puede ser nuestra ancla, no solo la tierra». Un silencio sepulcral llenó el espacio. En su interior, Sofía sabía que había lanzado una piedra al océano. El eco de su declaración resonaría, pero aún no conocía la magnitud de las olas que se generarían. Lo suficiente como para que Miguel considerara su deseo, o lo suficiente para desatar una tempestad que lo separara aún más. El giro de su relación pendía de un hilo, y la única certeza era que este camino apenas comenzaba. Mientras las tensiones aumentaban, una nueva pregunta la perseguía:
¿estaba realmente preparada para enfrentar las posibles consecuencias de su elección? Sofía no pudo evitar sentir que el aire en la habitación se había vuelto denso, casi tangible, mientras Miguel la miraba en silencio, sopesando sus palabras. Su expresión mezcla de sorpresa y confusión era un reflejo distorsionado de sus propios sentimientos. ¿Acaso había dado ese paso hacia lo desconocido o estaba a punto de caer en un abismo del que no podría regresar? Decidida a no dejar que la incertidumbre la paralizara, recordó las promesas que se había hecho. Debía ser valiente, no solo para sus sueños, sino para el camino que iba a abrirse ante ella. Papá, continuó con voz temblorosa, no estoy rechazando nuestras raíces. Lo que busco es expandirlas, enriquecer la herencia de nuestra familia. El arte puede transformar vidas, no solo la mía, sino la de todos aquellos a los que pueda tocar. Miguel bajó la mirada hacia sus notas. La imagen de su hija, ahí de pie, desafiándolo con tanta pasión, lo hizo sentir vulnerable. Su propia historia estaba marcada por sacrificios y la presión de construir un legado sólido, y ahora se encontraba ante el dilema de elegir entre el camino que siempre había conocido y la posibilidad de que Sofía abriera uno nuevo. La lucha interna surgió con fuerza, el deber familiar contra el amor paternal. Ella lo observaba, midiendo su reacción. Puedo demostrarte que habrá un impacto, no solo para mí, sino para muchas personas, insistió, comenzando a imaginar cómo podría estructurar su propuesta. La idea de un taller artístico empezaba a tomar forma en su mente, un espacio donde la creatividad floreciera y donde otros pudieran encontrar su voz. ¿Tienes un plan, entonces? La voz de Miguel resonó en el aire, y su tono indicaba una apertura, aunque cautelosa. Sofía se sintió como si hubiese deshecho un nudo que durante tanto tiempo la había sujetado. Esa pregunta era un resquicio de esperanza. Se tomó un instante más para articular su respuesta. Sí. He estado trabajando en una propuesta. He investigado talleres similares en otras ciudades, anoté los posibles costos, la logística y potenciales colaboraciones con artistas locales que también deseen compartir su experiencia, dijo, intentando proyectar confianza. Pero sabía que no sería suficiente, tenía que ir más allá de la logística. ¿Y cómo esperas financiar esto? No puedes simplemente esperar que la gente venga, replicó Miguel, su mirada volviendo a ser crítica. El desafío no solo era afrontar a su padre, ahora incluía la realidad del mundo exterior, lleno de responsabilidades y limitaciones financieras. Estoy dispuesta a buscar apoyo, ya sea a través de subvenciones, crowdfunding o colaboraciones. Además, planeo ofrecer talleres a diferentes niveles de precios para garantizar que todos puedan acceder a ellos, respondió Sofía con franqueza. Un nuevo silencio envolvió la sala mientras Miguel evaluaba lo que Sofía estaba planteando. Por primera vez, la dureza en su rostro mostraba pequeñas fisuras. El conflicto interno que mostraba estaba claro, entender que su hija estaba decidida a habitar su propio camino lo enfrentaba con sus propios temores y expectativas. Este es un camino difícil, Sofía, sus palabras eran graves, y puede no llevarte al lugar que imaginas. El arte es puro, pero el mundo en el que vivimos tiene sus complicaciones. Lo sé, papá. Pero ya no quiero quedar atrapada en el miedo a fallar. Quiero ser yo quien tome las decisiones sobre mi vida, incluso si eso significa fracasar en el intento. Prefiero intentarlo y aprender que quedar atrapada en lo que otros esperan de mí, contestó Sofía, sintiendo un poder renovado dentro de sí. Los ojos de Miguel se encontraron nuevamente con los de ella, y por un breve momento, un entendimiento silencioso pasó entre ambos, una chispa de respeto por la valentía de su hija. Sin embargo, en la mente de Sofía, un nuevo desafío emergía con fuerza. ¿Podría realmente llevar a cabo todo lo que había comenzado? La presión de crear el taller, de validar su visión, de enfrentar el rechazo posible no solo de su padre, sino también de un mundo artístico que veneraba y temía a partes iguales, era abrumadora.
Al salir del despacho, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, comprendió que esta era solo la primera batalla en una guerra mucho más grande por su autenticidad. Un pensamiento le cruzó la mente: si lograba formarse como líder en este nuevo camino, ¿podría mejorar su relación con Miguel? Su determinación se transformó en un fuego vivo, pero aún no sabía si sería suficiente para mantener la llama encendida. La siguiente mañana, se propuso buscar asesoría y, quizás, encontrar un mentor que la guiara. Necesitaba rodearse de quienes hubiesen cruzado puentes en este viaje. Sin embargo, mientras preparaba su mente para este nuevo desafío, un mensaje inesperado iluminó su teléfono: una invitación a un evento artístico en la ciudad. Aquel instante sembró una pregunta en su corazón: en su búsqueda de autenticidad, ¿qué descubrimientos lo llevarían a un nuevo desenlace? Sofía sentía que la emoción se entrelazaba con la ansiedad al contemplar la invitación que había recibido. El evento artístico era una oportunidad dorada, un espacio donde los sueños comenzaban a tomar forma y las conexiones se forjaban en torno a la pasión compartida. No obstante, al mismo tiempo, temía lo que podría significar para su taller. ¿Y si los artistas que conociera no compartían su visión? ¿Y si su propio arte no era suficiente? La noche anterior había pasado horas revisando los detalles de su propuesta. Su mente giraba como un tornado de ideas y cuestionamientos. Sabía que necesitaba una primera impresión contundente, una forma de captar la atención de quienes pudieran ayudarla. Sin embargo, la presión de la presentación le flotaba como una nube oscura en la cabeza. La duda subía y bajaba, saturando su mente de ¿y si?, que amenazaban con anular su determinación. Por la mañana, al salir de casa, se obligó a despojarse de sus miedos. Vestir una camisa con una tela suave y fresca le otorgó una pizca de confianza. Mientras el sol iluminaba la calle, comenzó a enumerar en voz baja sus objetivos: conocer a artistas, escuchar sus historias, recibir consejos y, sobre todo, aprender de sus experiencias. Cada paso resonaba con una mezcla de esperanza y trepidación. En su interior, un mantra se repetía: soy capaz y estoy preparada. El evento, al llegar, le ofreció una atmósfera vibrante. La música envolvía el aire, y las risas de los asistentes se entrelazaban con conversaciones sobre arte y creatividad. Sofía se sintió como un pez fuera del agua, pero recordó su resolución de ser valiente. Se acercó a un grupo de artistas que discutían deformaciones de la realidad a raíz de la pandemia. Su deseo de escucharles lanzó a un acalorado intercambio. Propuso su propia idea del taller, compartiendo su visión sin miedos. La respuesta fue aleccionadora: hasta donde su voz alcanzaba, solo recibió palabras de ánimo y sugerencias perspicaces. Uno de los artistas, una mujer de unos 40 años llamada Clara, le ofreció algo inesperado: una reunión privada para hablar sobre su proyecto en detalle. La emoción inundó a Sofía, pero no pasó mucho tiempo antes de que una sombra de autocrítica se asomara. ¿Era su idea lo suficientemente fuerte como para captar el interés de alguien tan experimentado? Durante la plática, Clara compartió sus fracasos y triunfos. Cada obra es un poco de ti mismo. A veces fracasamos en la ejecución, pero siempre aprendemos algo. Recuerda, la autenticidad solo viene cuando dejas de compararte con los demás, le dijo. Las palabras resonaron en Sofía, un bálsamo para sus dudas. Comprendió que cada paso hacia adelante no necesariamente tenía que ser monumental, lo importante era seguir moviéndose. Esa noche, al regresar a casa, el agotamiento se unió a la euforia. En su mente, los elementos del plan para el taller empezaron a encajar. Las palabras de Clara le habían dado vida a su idea, revitalizando su enfoque. Sofía tomó su cuaderno y comenzó a esbozar un modelo para el espacio donde deseaba permitir que otros exploraran su creatividad. Sin embargo, la noche había traído consigo una nueva sorprendente inquietud. Su mente reflexionó sobre lo que había aprendido y lo que aún le faltaba. Respiró hondo,
clavando su enfoque en el futuro que deseaba construir, pero también se preguntaba, ¿era capaz de enfrentar las voces que la desanimaban, incluyendo la de su padre? Estaba dispuesta a luchar por su sueño, pero entender el camino que le aguardaba era su verdadera batalla. Con el corazón acelerado, se armó de valor para escribirle a su padre una nota, expresando lo que había descubierto esa noche. Mientras lo hacía, sintió la presión del tiempo, consciente de que se acercaba el momento de decidir si dejar que la inercia del miedo la retuviera o si convertir esa comunicación en un paso hacia adelante. Afuera, la luna se alzaba, brillando con fuerza. El camino por recorrer aún no estaba claro, pero en ese instante, el deseo de ser auténtica prendía fuego a sus intenciones. La próxima llamada lo era todo, un encuentro crucial con su padre que podría abrir la puerta a una nueva relación o cerrarla definitivamente. Inesperadamente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono mientras escribía. Era de Clara. Sofía, hay una oportunidad adicional que creo que podría interesarte. Es un desafío que invita a los participantes a presentar ideas innovadoras en formato de arte. ¿Sería este el evento que la conectara con un mundo más grande, un espacio donde su voz pudiera resonar realmente? El desafío no solo se trataba de arte, sino de su esencia misma. En un giro inesperado, comprendió que acababa de encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional. Había llegado el momento de enfrentarse a su mayor miedo, definir su lugar en el mundo del arte, y con ello, definir quién realmente quería ser. Y mientras la nerviosidad chisporroteaba en su estómago, una única pregunta surcaba su mente, ¿estaba lista para el desafío? Sofía despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. El día sería crucial para saber si había alcanzado un nuevo nivel en su carrera. El mensaje de Clara sobre el desafío artístico resonaba en su mente, como un eco que intensificaba sus expectativas. Se miró en el espejo, el reflejo de una mujer que anhelaba más que solo reconocimiento, deseaba autenticidad y conexión entre su arte y su ser. Al prepararse, visualizó cada paso del proceso. Sabía que debía fortalecer su propuesta. En el camino al estudio, se detuvo a observar la vida cotidiana que la rodeaba, los colores vibrantes de las paredes, las sombras que danzaban en el suelo, cada pequeño detalle le hablaba de creatividad potencial. Se preguntó cómo cada uno de esos elementos podría integrarse en su instalación artística para el desafío. Tenía que ser innovadora, pero su voz debía de ser clara. Una vez en su taller, el espacio olía a óleo y madera nueva. El aroma la abrazó, haciéndola sentir en casa. Tomó su cuaderno y comenzó a esbozar ideas. La conexión emocional que había sentido con las historias de los artistas en la reunión con Clara se filtró en su trabajo. Era aquí donde podría nombrar sus miedos y a la vez, sus aspiraciones. Pero a medida que delineaba su visión, la sombra del juicio de su padre comenzó a asomarse de nuevo. La misma voz que alguna vez había minado su confianza empezó a murmurarle, ¿es esto lo que quieres? Sofía cerró los ojos, inhalando profundamente. Recordó la conversación con Clara y el énfasis en la autenticidad. Si su arte era un reflejo de su vida, no podía permitir que las expectativas externas dictaran su proceso. Era el momento de su declaración, no solo al mundo, sino a sí misma. Decidida, comenzó a seleccionar materiales. Cada pincelada que preparaba, cada textura que tocaba, se convertía en un acto de liberación. La idea que unificaba su propuesta creció en elegancia y estructura, como un organismo vivo. Sus anteriores inseguridades se convertían en la base para el contenido que quería expresar, la lucha y la fuerza de la vulnerabilidad en cada ser humano. Sin embargo, el pitido de su teléfono rompió su concentración. Era un recordatorio de la convocatoria para el desafío, y junto a ello, las exigencias del tiempo. Sofía miró la hoja con la fecha y hora, el evento estaba cada vez más cerca, pero algo dentro de ella no podía conformarse solo con la desesperación.
Decidió programar tiempo significativo en su agenda para trabajar más allá de la fecha límite, permitiéndose reflexionar y refinar su idea lejos de la presión del reloj. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo asumir la responsabilidad de su arte, sino controlar el ritmo de su proceso creativo, no dejarse llevar por la urgencia y la ansiedad, sino devorar cada paso con propósito. La libertad de crear se erguía ante ella como una chispa de emoción. El día siguiente llegó y con él, el momento del envío. Mientras revisaba su propuesta, una oleada de adrenalina le atravesó el cuerpo. Sintió que su corazón palpitaba en sus sienes, pero también experimentó una serenidad interna, una aceptación de su proceso y de su voz. Cuando pulsó el botón de enviar, fue más que un envío. Era un grito de liberación, su primer paso hacia lo desconocido, una afirmación de que estaba lista para lo que viniera. A pesar del alivio, sabía que no podía dejar que la espera la consumiera. Regresó al taller, decidida a seguir creando. Pero en su interior, otra pregunta latía, si este era el primer paso para transformarse en quien siempre había deseado ser, ¿cuáles serían las consecuencias de su elección, en especial frente a su padre? La incertidumbre la envolvió nuevamente, intensificando su deseo de confrontar las sombras de su pasado. Mientras tuvo una visión de su obra, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de Clara: Sofía, creo que necesitas hablar de tu propuesta antes del evento. Esto es lo que te hará resaltar. El compromiso de compartir su arte le ofrecía una salida, pero también una confrontación. Estaba en la puerta del cambio y una sola decisión podía alterarlo todo. La próxima conversación no solo estaría llena de análisis sobre su propuesta, sino de confrontaciones sobre su autenticidad. ¿Estaba preparada para defender lo que había creado y la mujer en la que se estaba convirtiendo? Esa duda se hizo palpitante a medida que su corazón se aceleraba con la posibilidad de volar hacia la verdad. Sofía se sentó frente a su computadora, los mensajes de Clara aún vibrando en su mente. La cita estaba programada para el día siguiente, pero el zumbido de la expectativa le resultaba casi insoportable. La idea de compartir su propuesta la aterraba y fascinaba a partes iguales. Se preguntaba si tendría el valor para expresar su visión y si Clara podría ver, a través de sus palabras, lo que llevaba dentro. Consciente de que su autenticidad estaba en juego, decidió preparar cada palabra y cada imagen con meticulosidad. La noche avanzaba y el momento de la verdad se acercaba. Esbozó un plan, hablaría de su visión, de la lucha que había experimentado, y de su renacimiento artístico, un proceso que no solo era profesional sino profundamente personal. Mientras escribía, recordó su infancia, los días en los que se perdía en el arte, cuando su única preocupación era expresar sus sentimientos en una hoja en blanco. ¿Dónde se había perdido esa niña inquieta que soñaba sin la presión de los juicios ajenos? La voz de su padre resonaba en su memoria, pero esta vez intentó silenciarla. Tomó un sorbo de agua y se repitió que su arte no estaba diseñado para ser validado por otros, debía ser un reflejo puro de su esencia. Aunque la historia de su infancia había sido marcada por dudas externas, la resiliencia había comenzado a crecer en su interior. Las horas pasadas en el taller, sumergida en colores y texturas, se habían convertido en actos de resistencia pero también de redescubrimiento. Ella había luchado contra las sombras traídas por su padre, y ahora, cada trazo y cada decisión creativa estaban destinadas a ser una celebración de su propio viaje. Una oleada de determinación la invadió, no iba a permitir que ni la duda ni el miedo la restringieran más. Se levantó, recorrió su taller y permitió que las ideas fluyeran libremente. En este espacio, donde su mundo interior se encontraba con el exterior, cualquier cosa podía suceder. Cada trozo de tela y cada pincel parecía susurrarle secretos que estaban esperando ser revelados. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el cansancio comenzó a surgir. Sofía sabía que necesitaba descansar, pero el alivio de compartir su propuesta le mantenía despierta.
En este punto, la realización de lo que estaba por venir la empujó a tomar una decisión crucial. En lugar de temer el juicio, ¿por qué no transformar esa ansiedad en una herramienta de expresión? Con renovado espíritu, decidió que su propuesta no solo tendría que ser una visualización de su arte, sino también un documental de su proceso emocional. Hacer visibles sus inseguridades la haría más auténtica ante los demás y, quizás, más importante aún, ante sí misma. La mañana llegó y su mente seguía en ebullición. Mientras se preparaba, tomó un último instante para observar su reflejo y dar la bienvenida a la mujer que estaba floreciendo. El momento que había estado esperando estaba al caer, y aunque una pequeña parte de ella quería que todo saliera perfecto, la otra parte solo deseaba ser escuchada y entendida. Cuando llegó el momento de la reunión, el aire parecía vibrar con tensión. La palabra propuesta pesaba sobre sus hombros, pero también la idea de la conexión que deseaba establecer. Apenas cruzó la puerta, el rostro de Clara iluminó el ambiente, enfatizando la importancia del momento. A medida que Sofía comenzó a hablar, una mezcla de vulnerabilidad y poder brotó dentro de ella, llevándola a un territorio desconocido. La conversación prometía ser una catarsis, pero también el umbral a un nuevo capítulo crucial en su vida. Mientras su voz resonaba en el aire, una pregunta relevante la atravesó: si durante años había tratado de escapar del reflejo que su padre representaba, ¿podría realmente ser capaz de aceptar y abrazar su verdad sin temor? La ansiedad creció, igual que la curiosidad por descubrir quién sería al final de este proceso. Las palabras fluyeron mientras cada declaración se convertía en una afirmación. Instaló en su mente la posibilidad de que, finalmente, su voz podría resonar no solo en su estudio, sino en todo el mundo. Sin embargo, el verdadero contenido de la conversación aún no se había desvelado. Su mirada cruzó la de Clara, y en ese instante intenso, una nueva incertidumbre resplandeció. ¿Podría Clara cuestionar su autenticidad y, al mismo tiempo, abrir el camino para su liberación? La revelación estaba en el aire, aguardando convertirse en realidad. Sofía se encontraba en el corazón de su propio renacimiento. Después de semanas sumidas en incertidumbre, tensión y reflejos de su vida pasada, la reunión con Clara había sido un catalizador. La artista frente a ella había conducido la conversación hacia una luz que la iluminaba, y mientras Sofía verbalizaba sus aspiraciones, una convicción profunda comenzaba a florecer dentro de ella. Lo que te propongo es un espacio que no solo será un taller, decía con voz firme, será un santuario para la creatividad, un refugio donde los demás también puedan descubrir su autenticidad, sin miedo a las expectativas que aturden la mente. El ímpetu de Sofía crecía, cada sílaba la acercaba más a la realización de su sueño. Clara, observando con atención, asintió mientras Sofía proseguía. Quiero crear un entorno colaborativo donde cada persona pueda expresarse a través del arte, donde la vulnerabilidad no sea un signo de debilidad, sino una fuente de poder. En ese instante, mirando a Clara a los ojos, entendió que estaba compartiendo no solo una visión, sino un pedazo de su esencia. La artista de enfrente se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando por la emoción palpable en el aire. Eso es poderoso, Sofía, respondió Clara, y su validación fue como un bálsamo para el alma de la joven. Estás hablando de un espacio en el que el arte puede curar, transformar y conectar a las personas. Debemos compartir esta visión. Mientras compartían ideas sobre el formato y la estructura de lo que se convertiría en el taller, Sofía sintió que sus miedos se diluían. Este era el tipo de conversación que había buscado. No estaba luchando por su identidad en los confines de su hogar. Ahora, había un diálogo, una colaboración. Por primera vez, su camino estaba alineado con alguien que también valoraba la necesidad de autenticidad. Al final de la reunión, Clara propuso organizar un evento de lanzamiento. Podemos conseguir que más artistas se involucren, tal vez incluso apoyen la presentación inicial de tu propuesta ante el público. Necesitamos mostrar al mundo la magia de tu visión.
La idea dejó a Sofía sin aliento, llenándola de una mezcla de emoción y temor. Pero, en el fondo, una chispa de valentía le decía que debía ir adelante, que había llegado a un punto de no retorno. Con un nuevo propósito, Sofía regresó a casa. El trayecto estuvo marcado por una efervescencia en su interior, el miedo al rechazo ya no era abrumador. Esta vez, la posibilidad estaba más cerca. Su mente estaba llena de ideas, de conexiones, de la responsabilidad de no solo ser Sofía, la hija de Miguel, sino Sofía, la artista que soñaba con crear un legado personal. Días después, sentada en su taller, trabajando en las piezas para el evento, el eco de la conversación con Clara resonaba fuertemente. Mientras las horas se deslizaban, capturó sus pensamientos en el lienzo, cada trazo hablando de su lucha, de sus esperanzas, de los sueños que finalmente estaban tomando forma. Como si el arte comenzara a florecer en ella, cada pincelada reforzaba su identidad. Finalmente, el gran día llegó. El evento de lanzamiento estaba diseñado no solo para mostrar su taller, sino para celebrar la comunidad que se formaría alrededor de él. Sofía se sintió fría por dentro al verse en el espejo. La mujer que miraba de vuelta no solo era una artista, sino una líder que estaba dispuesta a arrebatar su futuro con decisión. En su corazón resonaba una melodía de autoconfianza. Durante el evento, las emociones abrumaron su ser. Artistas, amigos y familiares se reunieron, cada mirada era un impulso que la animaba a compartir su verdad. La exposición se convirtió en un espacio interactivo donde todos podían contribuir, compartir y crear. Sofía presentó su propuesta con claridad, cada palabra destilando el sudor de su arduo trabajo y la autenticidad que había reclamado. Cuando terminó su exposición, la multitud la aclamó con un aplauso sincero. Ella respiró profundo, una sensación de inmensa gratitud la invadió. Había logrado expresar no solo su sueño, sino su verdad, logrando crear un puente hacia aquellos que también buscaban su voz. La noche se sintió mágica y liberadora. Al mirar entre la multitud, sus ojos se encontraron con los de Miguel, quien había llegado después de todo. En su mirada, vio un destello de orgullo, era un reconocimiento que nunca había imaginado recibir. Tal vez, pensó Sofía, los caminos podían converger. Quizás había espacio suficiente para honrar su legado familiar y al mismo tiempo, su deseo de ser artista. Como si la tormenta interna hubiera encontrado por fin su calma, volvió a concentrarse en lo que tenía por delante. Esa noche, bajo las estrellas que iluminaban el cielo, se sintió más completa que nunca. En su corazón, había renacido con fuerza y claridad. No solo había logrado crear un espacio donde el arte y la vida se unieran, sino donde su voz resonara con autenticidad. La herencia familiar no era una carga, sino una base sobre la que podía construir el futuro que siempre había soñado. Lo que comenzó como una lucha emocional transformó su vida. Sofía aprendió que el verdadero éxito no residía en las expectativas ajenas, sino en la búsqueda constante de quién era, como artista y como persona. Ahora, el mundo la esperaba y ella estaba lista para enfrentarlo y demostrar que sus sueños, finalmente, eran una realidad palpable. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran este contenido valioso. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso desenlace. Este es el momento de ser parte de nuestra comunidad de superación personal.